Bueno, muy buenas tardes a los que se lograron conectar a esta ponencia. Recordarles mantener los micrófonos en silencio y si es posible también las cámaras para mantener una comunicación más fluida y una conexión. Comentarles que vamos a tener la presentación de la licenciada Carol Gutiérrez Pineda, que es licenciada en Química y directora del Proyecto de Ecología Química de Primates de Panamá, y también una de las directoras de Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños. Ella nos presentará el tema Revisión de la dieta del género aluata en Panamá. Y me gustaría comentarles que ella nos va a presentar el tema y posteriormente vamos a dar un espacio para que las personas puedan realizar sus preguntas y comentarios. Adelante, Carol, te cedo la palabra y también puedes compartir pantalla. Sí, sí se ve. Sí. Sí, nada más tenés que aumentarlo y estaríamos listos. Ahí está. Listo, adelante. Bueno, gracias Inés por la antesala. Bueno, les vamos a hablar, hoy vamos a hablarles sobre la revisión de la dieta del género aluata en Panamá. Este trabajo lo empecé justo cuando empecé mi tesis de licenciatura, buscando referencias bibliográficas para lo que era mi tema de investigación en ese momento. Y bueno, después, con el tiempo, viendo los riesgos que presentaba el género aluata aquí en Panamá, decidí ahondar más sobre el comportamiento alimentario, sobre los estudios que se han hecho en Panamá sobre el comportamiento alimentario y sobre la distribución de estas especies, ¿no? En ese momento me encuentro con que existen dos especies del género aluata, Aluata palliata palliata, y Aluata palliata palliata, Aluata palliata equatorialis y Aluata coibensis, que se divide Aluata coibensis coibensis y Aluata coibensis traviata. Entonces, estos son los estados de conservación actuales según la UICN, donde la mayoría de ellos se encuentran en peligro y solo Aluata palliata equatorialis se encuentra en estado vulnerable. Entonces, pero según la Gaceta Oficial para Panamá, Aluata palliata para el 2016 se encuentra en vulnerable y Aluata coibensis se encuentra en peligro crítico. Entonces, pero ¿cuáles son las amenazas que se enfrentan nuestras especies del género aluata en Panamá? Principalmente la deforestación. Actualmente, para el 2019, bueno, yo digo actualmente, ya estamos en el 2021, para el 2019 se reporta que el país perdió 352.000 hectáreas en 18 años de bosque. Y estas principalmente para promover lo que era la ganadería, monocultivos, asentamientos humanos y otros. Entonces, esto era la cobertura de uso de suelo en el 2010, donde mayormente se ve que eran pastos. De ahí, para el 2019, dan con un mayor grado de exactitud la cobertura boscosa en Panamá para cada una de las provincias, donde mayormente vemos que para la cordillera es donde todavía se mantiene, vamos a decir, los bosques intactos, aparte de las reservas naturales del país que se tienen, ¿no? Pero la mayoría del país se enfrenta a una fragmentación constante, ¿no? De ahí, el Ministerio de Ambiente lanza un proyecto que se llama Alianza por 1.000.000 de hectáreas, donde establecen o hacen un mapa que habla sobre la cobertura boscosa en Panamá desde 1903 hasta el 2012, con una proyección al 2035, donde podemos ver para el 2035, si no se frena la fragmentación y no se hace esfuerzos de reforestación, nuestro país quedaría así, ¿no? Pero debido a la fragmentación de los bosques, nuestros primates, como también se mencionó en la mañana por el profesor Ronald, es que la población humana aumenta y también aumentan sus necesidades, como carreteras, como electricidad en zonas más adentro del país. Y nosotros dentro de la fundación hemos estado haciendo reportes, principalmente el doctor Pedro, de estas amenazas que enfrentan nuestros primates. Entonces, se han hecho publicaciones en periódicos, se han hecho publicaciones en radio, se han hecho llamados a televisoras
Incluso se han reportado, por ejemplo, muertes misteriosas, así lo pusieron, de los monos de Azuero en el 2016, que hasta la actualidad no se sabe cuál fue la causa. Entonces, la península de Azuero es el área más fragmentada del país. Se hacen hipótesis, pero como ha pasado tiempo, no se tomó muestras, así que no sabemos con exactitud qué fue lo que pudo causar en ese momento las muertes, pero actualmente son mayormente electrocuciones y atropellos. Entonces, de acuerdo a todas las amenazas que vi durante mi tesis, pues mi tesis fue en el área más fragmentada de Panamá, en la península de Azuero, constantemente cuando iba encontraba o monos electrocutados o monos atropellados. Entonces, mayormente me ponía a pensar, ¿esto a qué se debe? Y era que, bueno, estábamos en el área más fragmentada y ellos tienen muy poco espacio, principalmente se encuentran en las cercas vivas, en los bosques de galería, que fue donde mayormente encontré a los grupos. Entonces, el tener la información no solamente de la dieta, sino de las especies que normalmente ellos usan en su vida diaria, es una información que podría ser utilizada, por ejemplo, para el plan de alianza por 1.000.000 de hectáreas o por el 1.000.000 de hectáreas por el Ministerio de Ambiente. Entonces, se recopilaría información del comportamiento alimentario de este género, ayudándole a los tomadores de decisiones a basarse en datos científicos para crear y ejecutar planes de acción. Entonces, luego que ellos utilizan especies nativas del país para reforestar, que sean de consumo para el género aluata y no solo para el género aluata, sino para otras especies de primates que existen en el país, luego estos ya que se logra la reforestación pueden mantener la dinámica y sucesión de los bosques. Entonces, el objetivo general de esta presentación, de este trabajo, era recopilar toda la información sobre la dieta del género aluata en Panamá, basándose principalmente en los objetivos de los trabajos, métodos aplicados, áreas de estudio, resultados enfocados no solamente en el comportamiento alimentario, sino en los reportes de la dieta y en las discusiones de los resultados. Entonces, tomando en consideración esto, nosotros hicimos búsqueda bibliográfica en libros, revistas, en memorias de congresos a nivel de internet, todos enfocados principalmente en temas de primatología. De ahí nosotros nos fuimos a las universidades del país, la Universidad Autónoma de Chiriquí, de donde soy egresada, y a sus regionales, y a la Universidad de Panamá, también a sus regionales, en búsqueda de tesis, y no solo de tesis. La mayoría de las revistas que en ese momento se publicaban no estaban online, estaban en libretas, entonces había que sentarse en las bibliotecas a buscar la información. Actualmente todavía se hace, y de ahí también en la biblioteca de la Fundación de la FCPP, donde se encuentra la mayor información literaria de estas tesis y de los libros enfocados que se tiene aquí en Panamá sobre los primates y sobre otros estudios que se han hecho afuera, ¿no? Entonces, la otra principal base que se tiene es la misma data de la fundación de la FCPP. Actualmente, con el proyecto de ecología química de los primates de Panamá, tenemos en todos estos puntos muestreos, principalmente el comportamiento alimentario del género aluata, donde estamos cubriendo las principales áreas tanto de parques nacionales como en áreas fragmentadas del país. Entonces, dentro de los resultados obtenidos de esta revisión, se hicieron más 300 artículos más o menos revisados, y de ellos 10 te hablan de manera específica sobre el comportamiento o sobre reportes en la dieta del mono aullador en Panamá. De ahí tenemos 2 notas científicas, 5 tesis y 8 resúmenes presentados dentro de los congresos tanto de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación como de otros congresos nacionales hechos aquí en el país y también de enfoque internacional. Entonces, de esto, los estudios se han distribuido en 7 provincias y mayormente se han hecho estudios en provincias cercanas a la zona del canal o en la misma zona del canal, en la isla Barro Colorado, y de ahí la provincia de Chiriquí y las provincias de la península de Azuero. Entonces, estos son algunos de los artículos publicados donde reportan especies vegetales y donde reportan el comportamiento alimentario. Cabe resaltar que la mayoría de los estudios que hay aquí en Panamá
hacen reportes de lo que comen los monos, mas no estudian con exactitud lo que es el comportamiento alimentario o uso o preferencia en la dieta del mono aullador. Solamente los artículos de Catherine Milton te reportan con exactitud el comportamiento alimentario y los valores adicionales como los macronutrientes y como los compuestos secundarios. De ahí, con la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños se realiza también la tesis caracterización fitoquímica de la dieta del mono aullador gungún y su importancia en la interacción planta-animal en Los Santos, en 3 distritos de la provincia de Los Santos, donde también se enfoca el estudio en estudiar el comportamiento alimentario y el tiempo de inversión, más que todo para establecer una tendencia de preferencia en la dieta. Pero de ahí, de la mayoría de los estudios, como vemos, las tesis que se reportan hablan sobre estado de las poblaciones y conservación o sobre estrategias de adaptación de las especies del género Alouatta en Panamá. Entonces, lo que notamos es que de acuerdo, Panamá cuenta con 6 zonas de bosques aquí principalmente bosques húmedos, el bosque seco, que es donde yo hice mi área de estudio, que es en la provincia de Los Santos, y de acuerdo a estas regiones, se vio que hubo variación en la dieta del género Alouatta y también de acuerdo al estado de conservación, porque como ven, la mayoría de las zonas de vida en nuestro país han sido fuertemente impactadas con gran aumento de fragmentación. Entonces es lo que queda de estas zonas de vida en nuestro país, aparte bueno, de los parques nacionales que también poco a poco se están viendo amenazados, ¿no? Entonces, hasta la actualidad se ha reportado que los monos aulladores de Panamá se alimentan de hojas, frutas, flores, peciolos de 92 especies pertenecientes a 33 géneros. Cabe resaltar que también dentro de estas 92 especies vegetales hay lianas, ¿no? Y otras especies dentro de la dieta. Entonces, mayormente, como había dicho, se hacen reportes de estudios en la zona del canal, que es en Isla Barro, Colorado, de ahí en la provincia de Los Santos, con la Fundación Pro Conservación, bueno, en la península de Azuero, con la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños, y una tesis en Chiriquí, y de ahí la mayoría de los otros estudios se han hecho por parte de la fundación, ¿no? Porque hasta cierto punto la mayoría de los estudios que existían era en Isla Barro, Colorado, pero a partir de el 2001 la fundación empezó a expandirse a otras partes del país, logrando tener mayor información no solo del comportamiento alimentario, sino sobre el estado de población de las especies que existen en Panamá. Actualmente, las especies que fueron mayormente reportadas en la dieta no es las familias de preferencia, sino las que mayormente se reportaron en la dieta eran la familia Fabaceae con 20 especies, luego Moracia con 3 especies, luego Malvacia, Moracia con 13, Malvacia con 14 y Anacardia rubacea con 5 especies y las demás, el resto del porcentaje de las especies que son parte de la dieta. Entonces, de todas las partes, tanto fruto, peciolo, flor y hoja, consumieron de las especies Cecropia insignas, Ficus insípida, Ficus ioponensis y Trema micranta. De ahí, en todas las provincias que se han hecho estudios, reportan que Anacardium excelsium, Bursera cimaruba, Estereolobium circocarpum, Ficus insípida y Ficus ioponensis y Spondia mumbi son parte de la dieta del género Alouatta o de las especies de Alouatta en Panamá. Entonces, hice este cuadro para saber cuál es la diferencia de especies vegetales que son reportadas en la dieta del género Alouatta. Mayormente pueden haber 2 variables que pueden estar afectando la diferencia, porque si ven para la zona del canal con respecto a otras provincias del país, son las que representan un mayor grado de diferencia con respecto a especies vegetales que son parte de la dieta. Y puede ser también al esfuerzo de muestreo. La mayoría de los estudios que se han hecho en Panamá son enfocados en otro tema, no específicamente en el tema del comportamiento alimentario. Entonces, el estudio
aparte de Isla Barro Colorado, que se ha enfocado de lleno en estudiar el comportamiento alimentario, ha sido en la provincia de Los Santos. Pero si ven, la diferencia es de un 90%, y era lo que había mencionado anteriormente. La provincia de Los Santos se encuentra en el arco seco, así que las especies vegetales que se encuentran ahí difieren bastante a las especies que se encuentran, por ejemplo, en Isla Barro Colorado o cerca de la zona del canal, donde es un bosque húmedo. Entonces, las diferencias en las especies vegetales que son reportadas en la dieta pueden estar influenciadas tanto en el tiempo de inversión como en el método y como en el objetivo planteado por los investigadores a través del tiempo para realizar sus investigaciones. Entonces, con esta información recopilada, se crea la primera base que va a estar dentro de la fundación sobre la riqueza de especies que forman parte de la dieta del género Albata en Panamá, lo cual representa una referencia para las familias y especies de plantas que serían clave para la conservación del mono aullador y deben ser tomadas en cuenta en proyectos de reforestación y urbanización, promoviendo dejar árboles nativos específicos del área en proyectos urbanísticos para mantener la viabilidad no solo de estos primates del género Albata, sino de otros primates y otras especies que existen en el área y que dependen de estas especies. Entonces, ¿qué recomendaciones tomar en consideración para hablar de plantas claves? Estudios enfocados precisamente en comportamientos alimentarios, porque nosotros podemos estudiar, por ejemplo, en Los Santos, estudiar el comportamiento alimentario, pero no puedo hablar de preferencia, porque no estoy estudiando lo que es ni la fenología, ni la dominancia, ni la riqueza, ni abundancia de especies vegetales que están en el área. Entonces, puede ser que estas especies, esta especie de mono aullador que esté en el área esté utilizando estas especies porque es lo que hay. Entonces, estaríamos hablando de uso más no de preferencia. Entonces, hay que tener cierto grado de cuidado al momento de hablar qué especies podemos recomendar de que sean útiles para el mono aullador en Panamá. También hay que tomar en consideración las condiciones climáticas y de suelo que van a moldear el tipo de bosque, también los valores nutricionales y metabolitos secundarios de las plantas, los trabajos de fenología y dominancia y estudios de percepción de uso de especies de plantas por las comunidades, mayormente aquí en Panamá, y creo que a nivel de Mesoamérica las personas utilizan los árboles como plantas medicinales, como plantas maderables, para promover lo que es uso para casas, para tejados y todo esto. Entonces, al momento de reforestar estas especies, tenemos que tomar en cuenta la percepción que tengan los pobladores con respecto a lo que estamos sembrando en el área y también tomar en consideración qué especies ellos decían que anteriormente habían y que ahora no existen. Y también tomar en consideración los valores nutricionales dentro de lo que se ha reportado en la dieta del mono aullador como adecuado para el género Albata. Entonces, sin más, agradecer al herbario de la Universidad de Panamá, porque cabe resaltar que ahí se encuentran todas las muestras voucher que han sido recolectadas como parte del comportamiento alimentario del mono aullador en Panamá. Y también esto es algo que debo recalcar porque en la mayoría de los estudios, solamente los realizados por la Fundación, los realizados por Catherine Milton, tienen muestras de referencias dentro del herbario de la Universidad de Panamá y que han sido debidamente identificados por especialistas botánicos. Entonces, para hablar de zonas de vida, para hablar de diversidad, para hablar de identificación de especies, hay que tomar en consideración especialistas de herbarios y tener muestras voucher dentro de los mismos. Agradecer obviamente a la Universidad Autónoma de Chiriquí y a la Universidad de Panamá por facilitarnos entrar a las bibliotecas y poder tomar la información existente y a la Fundación también por ofrecernos la biblioteca y buscar literatura ahí. Y sin más, agradecer a el equipo organizador de este tercer simposio de primates de Costa Rica. Muy agradecidos de mi parte y de la Fundación por hacernos parte de este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carol, por toda esta información tan importante, ¿verdad? Y excelente la presentación. Vamos a pasar entonces al bloque de preguntas y comentarios. Inicialmente podemos decirles que pueden hacerlo ya sea por el chat o pueden habilitar sus micrófonos y realizar la pregunta.
Carol, a mí me gustaría consultarte, tal vez inicio con esto. ¿Qué es lo más interesante o lo que vos podés decir que encontraste a la hora de hacer toda esta revisión y toda esta investigación, que usted considere es importante también tomar en cuenta? Bueno, cuando empecé a hacer la revisión, si te soy sincera, creía que no había nada en Panamá. Pero cuando entré a la fundación, yo estudiaba principalmente compuestos secundarios, entonces yo estaba como enfocada en buscar compuestos secundarios, ¿no? Y el profesor Pedro me dice, sí existe literatura en el país, no solo sobre compuestos secundarios, sino sobre otros temas eh, del género aluata en ese momento. Entonces, para mí lo más impresionante es que sí hay información, pero no hay información suficiente como para decir que tenemos una data robusta como para llegar, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente y decirle, estas son las especies que necesitamos sembrar para poder ayudar en tal caso a los primates de Panamá. Entonces, sí hay información, pero falta más. Eh, Obviamente nosotros con la fundación queremos enriquecer, tenemos la oportunidad de estar en todo el país y poder enriquecer la data, pero de ahí quien ha hecho como una base en tema de comportamiento con Aluata Paliata aquí en el país ha sido Catherine Milton, porque es la que ha enfocado más que todo no solamente en estudiar el comportamiento alimentario, sino los valores agregados que tiene el comportamiento alimentario con respecto a los macronutrientes, con respecto a los compuestos secundarios, y también es el estudio más a largo plazo con respecto al comportamiento alimentario en Isla Barro Colorado. Y esto es de mucho peso, porque la mayoría de los otros estudios se enfocan en una tesis o un estudio de un año, pero hemos estado viendo que la fragmentación ha estado aumentando y que esto ha causado variaciones en las áreas que anteriormente iban, porque donde hicieron las tesis yo he regresado. Por ejemplo, yo he regresado aquí a la zona del canal, en el Parque Nacional Soberanía, y he encontrado variaciones con respecto al uso de plantas que hay aquí, ¿no? He reportado más plantas, pero también he encontrado variaciones. Por ejemplo, para Chiriquí, yo soy de Chiriquí, también he encontrado variaciones con un aumento de fragmentación. Entonces, tenemos información, pero falta más y estamos en ese proceso. Claro, sí, porque desde tu área sería un aporte súper grande, ¿verdad? Como decías, llenar tal vez el vacío a nivel de los macronutrientes que tienen cada una de las dietas que ellos utilizan y también dependiendo de la época. En relación a lo que es tal vez el cambio de zona de vida, dependiendo del sitio o si es área protegida o área fragmentada, ¿se ha encontrado o la literatura menciona alguna variación? Bueno, sí, en el área de Los Santos he encontrado más especies de bosque seco. Por ejemplo, para ahorita, lo que es el indio desnudo, no sé cómo, Bursera cimarúa, no sé cómo le dicen allá, eh, Igual sí. eh, estas especies para esta temporada están soltando sus hojas. Entonces, también hay otras especies como Miconia argentea que muy poco se encuentra, por ejemplo, aquí en la zona del canal, Sigia longifolia también, porque allá lo que queda en la provincia de Los Santos, que es el Arco Seco, hay principalmente bosques de galería cerca de los ríos. Y, por ejemplo, aquí en el canal uno ve muchos ficus, pero allá uno ve mayormente Sigia longifolia o ingas, Ura crépita, son los que las personas han dejado que se mantengan en esas áreas de ahí. Entonces difiere con una vegetación, por ejemplo, aquí en la zona del canal. También difiere, por ejemplo, con la zona en Punta Burica. Por ejemplo, allá encuentro mayormente, allá he reportado terminal de cactapa, allá la que se reporta, que he visto, donde he estado, es Pondiamón y el jobo, pero, por ejemplo, Estereolobio psicocarpo, aquí en la zona del canal muy poco he visto que consuma, pero sí hay. Pero allá es como más predominante en las zonas de Chiriquí y en la zona de Los Santos. Entonces, hay variaciones con respecto a la predominancia de especies vegetales donde yo he estado estudiando. Y también con respecto, por ejemplo, hay especies que en la provincia de Chiriquí reportan que son parte de la dieta,
pero aquí en la zona del canal ni tan siquiera están. Entonces sí hay variaciones con respecto a las especies vegetales a través del país. Carol, y estos estudios que revisaste, y la investigación como tal, ¿pudieron identificar si la especie se alimenta por disponibilidad o tal vez por requerimientos alimenticios? ¿Qué puedes Bueno, decirnos de eso? ningún Adelante. trabajo hasta el momento, solamente el de Catherine Milton ha hecho eso. Y es un trabajo de largo plazo. Entonces, en ninguna otra parte del país, ni nosotros ahorita estamos en camino de hacer eso, hemos sabido si las especies están utilizando esto por preferencia o es por lo que hay. Entonces, por ejemplo, en una zona de Los Santos, que es tan fragmentado que lo único que queda son cercas vivas y bosques de galería, pues uno especularía de que realmente están usando esas plantas por uso, más no por preferencia. Pero también hay que estudiar las estrategias de forrajeo que puedan tener estas especies dentro de este ámbito hogareño, ¿no? Entonces, hasta el momento no se ha hecho un estudio como tal si las especies están comiendo esto por uso o por preferencia. La mayoría de los datos que se tienen afuera de Isla Barro Colorado es porque reportan, hemos visto comiendo el mono aullador esto, o hemos visto comiendo el aullador esto otro. Y cuando uno se da cuenta, pues no hay ningún tiempo de inversión dedicado, solamente reportes como tal. Ok, perfecto. Por acá en el chat tenemos algunos comentarios y preguntas. Jensi Peralta nos dice, muy interesante, felicidades. Bueno, aquí no identifico bien el usuario, pero dice, Carol, muchas felicidades. ¿Consideras que la medición del tiempo dedicado a la alimentación es un buen indicador para determinar las preferencias de la alimentación? Tal vez, no sé si se puede identificar el usuario, dice UV. Es la profesora Laura. Ah, ok, está bien. Entonces, bueno, esa sería la pregunta, no sé si se la repito. Bueno, ya la estoy viendo. Ah, ok. Realmente he visto estudios que hablan de uso y preferencia con respecto al tiempo de inversión, pero estamos conscientes de que hay que saber con exactitud cuánto es en masa que el mono podría estar comiendo, ¿no? Y sí lo tengo como parte de recomendación en mi tesis, de que, y también porque hay que saber con exactitud el porcentaje de nutrientes, y no solo de nutrientes, sino de compuestos secundarios que hay en la dieta. Así que se podría estudiar el tiempo de inversión para, por ejemplo, cuánto dedican en descanso, cuánto dedican en traslado o en otro tipo de interacciones sociales o en actividades principales con respecto a estas especies, porque solamente en este estudio nos estamos enfocando con respecto al comportamiento alimentario, pero sabemos que hay especies que pueden utilizar, por ejemplo, las lianas, hay veces que solamente las utilizan para comportamiento alimentario, pero hay otras lianas que utilizan para traslado, así como también hay especies de árboles que lo utilizan para descanso. Entonces, el tiempo de inversión se puede enfocar con respecto a cuánto dedican en las actividades principales, y con respecto al comportamiento alimentario sería más enfocado también en medir cuál es la masa que ellos consumen en el momento. Sí, muy bueno también, ¿verdad? Pensar en esto de la cantidad de fruta o cantidad de hoja que están consumiendo, porque también es un buen indicador. El doctor Pedro Méndez Carvajal nos dice, Carol, ¿qué especie podrías mencionar como predominantes en el bosque de ríos que sean de utilidad para los monos aulladores? ¿Qué pasa con las competencias entre diferentes especies que son simpátricas y usan el mismo recurso? ¿Algún caso en particular? Adelante, Carol. Bueno, tenemos varios casos. Por ejemplo, en la península de Burica tenemos 3 especies de primates. Tenemos el mono, allá le dicen el mono concón, el mono tití chiricano o el mono ardilla y el cariblanco. Por ejemplo, aquí en la zona del canal también tenemos el mono tití. O sea, en cada una de las zonas donde hemos estado estudiando hay competencia o hay otras especies que están consumiendo el mismo recurso. Entonces, sería muy interesante, obviamente, basar el primer estudio con respecto al mono aullador, que es lo que estoy haciendo, pero también sería muy interesante ver cuál es la competencia o interacción con otras especies en el sitio, ¿no? De ahí,
Ya había mencionado las ingas, la Singia longifolia, por ejemplo, para Los Santos, que es donde mayormente he estado cerca de los ríos, Singia longifolia, Inga puntacta, Inga laurina. Es que mayormente cuando nos ponemos a ver en la provincia de Los Santos, donde estemos muestreando, va a haber siempre como alguna quebrada o algún río, y ahí es donde mayormente los monos se encuentran. Eso para la provincia de Los Santos. Aquí en la zona del canal, bueno, es un área conservada, es el Parque Nacional Soberanía, así que ahí es todo el bosque. Pero así de río, Ura crepitas, Ficus insípida, también lo he visto en río, Ficus yoponensis, Cija longifolia, Anacardium excelsum, también lo he visto cerca de ríos. No sé si Ok. le respondí la pregunta al profe. Ujú. Muchísimas gracias a Pedro, también a la profesora Laura, me dijiste, por la Sí. participación y bueno, a Jensi por su comentario. No sé si alguien más tiene algún otro comentario que quisiera realizarle a Carol, alguna observación. Ronald, te cedo la Sí. palabra. No, bueno, primero que todo felicitar a Carol, como siempre, por su ponencia, ¿verdad? Creo que son aportes sumamente valiosos precisamente para el conocimiento de los primates en nuestras regiones y no deja de siempre estar uno intrigado con las respuestas que los mismos primates pues también nos dan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis hace mucho rato de eso, en áreas sumamente fragmentadas con comparación con áreas mayores, había periodos en que los primates pues logran hacer una utilización de recursos de acuerdo a esa disponibilidad, ¿verdad? Bueno, podemos usar el caso del café, ¿verdad? Entonces el café en el área donde yo los estudié, empezaba el proceso de fructificación y maduración más o menos a principios de noviembre y terminaba a finales de diciembre, que terminan las cogidas de café en esa región. Y la dieta en ese momento, durante prácticamente un mes, era café. Entonces, esto lo que quiero decir es que es muy importante tratar de ver, porque, por ejemplo, hay otras cosas que pasaban en un momento, en el momento del año, cuando usted hace los procesos estos fenológicos. Por lo menos yo trabajé en la parte también de fenología de muchas de las especies, donde hay picos que son importantísimos porque tienen tres, ¿cómo le llamamos? Siconización, ¿verdad? Para hablar de algo al año, mientras que algunos solo tienen dos, igual los tres estadios en coloración del mismo sicono, que son importantes en diferentes momentos. Estoy hablando a nivel de los congos. Pero cuando se vuelven simpátricos con otras especies, pues entonces en ellas también podemos ver ese proceso de competencia y de selección, ¿verdad? O sea, es mucho detalle lo que está presente en las regiones, porque no podemos generalizar. Y eso pues creo que Carol nos lo deja muy claro, ¿verdad? Estarnos diciendo, bueno, en un lado pasa una cosa, en el otro lado puede pasar lo otro, unas especies, otras no, etcétera, ¿verdad? Y creo que es válido. La pregunta, digamos, concreta desde el punto de vista de esos compuestos secundarios, ¿cuál considera usted de mayor valor de lo que ha estudiado? ¿Cuál cree usted que es la especie que tiene ese potencial? ¿Con respecto a las plantas o con respecto a los grupos de compuestos secundarios? Con respecto, digamos, conociendo los compuestos secundarios y el uso que tienen los primates de esas plantas, como para ver si coincide con la observación generalizada que la mayoría hacemos, ¿verdad? Que nada más, bueno, vemos la planta que está comiendo y eso es lo que apuntamos, ¿verdad? Desconocemos cuál es esa composición de la planta
para ser seleccionada por los mismos animales, ¿verdad? Entonces, y creo que es el paso importante de lo que usted tiene en el sentido de conocer esa valorización de la planta, que puede ser una clave importante para el uso o no uso de la especie. No sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, profe. Bueno, con lo que yo obtuve en Los Santos, le puedo decir que las plantas varían incluso de un lado a otro. Por ejemplo, en Los Santos hice colectas en diferentes puntos porque lo que quise hacer fue, de este árbol está comiendo, de este árbol voy a colectar. Incluso de estas mismas especies existen variaciones en compuestos secundarios. Por ejemplo, en una me presentó terpenos, pero en la otra no. En una me presentó saponinas y en la otra no. Entonces, los compuestos secundarios tienden a ser muy, muy variables en la dieta. Entonces, yo pienso que no podemos decir con exactitud qué plantas pueden o no ser funcionales con respecto a los compuestos secundarios, porque va a depender de las variaciones en el momento. Hay plantas que les puede tomar 100 años hacer una variación en su metabolismo secundario a como puede hacerlo en cuestión de segundos. Entonces, pero lo que sí hay son grupos funcionales activos o bioactivos y grupos ecológicos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos correlacionarlo en cómo ellos pueden estar escogiendo sus plantas. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como compuestos fenólicos se dividen en tres grupos grandes y estos se dividen en subgrupos y mayormente nosotros los consideramos tóxicos, pero estos compuestos están todo el tiempo presentes en las plantas, sea un subgrupo o como sea otro subgrupo, pero hay compuestos particularmente que varían en su presencia. Entonces, cuando yo hice la caracterización fitoquímica de la dieta, yo tiré un estadístico lineal de multivariables para ver si había o no influencia en el tiempo de inversión. Por ahí vamos a hacer modificaciones, pero en ese momento hice eso y me resultó que no había ningún tipo de influencia con respecto al tiempo de inversión en base a estos compuestos. Entonces, busqué otros estudios y resulta que estos compuestos que yo estaba encontrando a nivel de grupos, no estoy hablando a nivel específico molecular, sino a nivel de grupos, estos compuestos tienen funciones bioactivas para el mono aviador de manera positiva. Por ejemplo, los compuestos, los flavonoides y antocianinas son funcionales a nivel de antioxidantes igual que los terpenos. Entonces, las saponinas para regeneración muscular, los alcaloides también para regeneración muscular y para evitar, por ejemplo, en ciertos momentos, porque también se nota que los monos aulladores no comen todo el tiempo los mismos y son muy selectivos. Por ejemplo, hoy como una planta y me ha pasado que ahorita comen esta planta y más nunca los voy comiendo. Entonces puede ser que en ese momento estén buscando algún tipo de compuesto para, por ejemplo, para desparasitarse o para evitar algún dolor, porque, por ejemplo, los alcaloides mayormente se utilizan o han sido elucidados para buscar funciones contra el dolor, ¿no? Y realmente decir con respecto a los compuestos secundarios, esta planta es o no funcional, se podría tomar con pinzas, ¿no? Habría que estudiar cuál es la composición química en el momento para decir esto es lo que hay. Y, por ejemplo, en el tiempo, esto es lo que hay ahora. Porque las plantas, por ejemplo, en un área fragmentada puede ser que estén compitiendo, por ejemplo, especies de individuos de una misma especie podrían estar compitiendo por atraer, por ejemplo, al mono aviador, para que cumplan sus funciones como dispersor, polinizador, podador, a como puede ser que también en algún momento estén evitando que el mono cumpla su función de dispersor, que ahí es donde me llama la atención el estudio que ha hecho con los dientes, con desgaste de los dientes, y por ejemplo el ficus insípida o los ficus tienen una leche, como uno le dice, ¿no? Pero eso realmente son gomas y mucílagos que con el tiempo, si se mantienen adheridos a los dientes, van a generar desgastes. Entonces yo relaciono eso con eso. Pero podría ser también que
estén comiendo eso en el momento porque es lo que hay. Y la planta se esté defendiendo más de lo normal, pero habría que estudiar qué es lo que está pasando con esa planta. Entonces, para decir, por ejemplo, recomendar especies vegetales, diría yo que sería referente a metabolitos primarios. Es que el mundo de los compuestos secundarios es inmenso y podría quedarme hablando. No, buenísimo. De verdad, muy amable, muchas gracias. Profe, no sé si le respondí o quedé a medias en la explicación. No, realmente la mala intención de esa pregunta de grado, dijo alguien por ahí, es con el hecho de abrir esos espacios a las mentes de muchas de las personas que se incorporan y que posteriormente van a ver nuestros videos de alternativas de investigación, ¿verdad? Que eso es, yo creo que lo más valioso cuando hacemos este tipo de simposios, ¿verdad? Abrir esos espacios para que mucha gente, pues obviamente pueda tratar de responder las preguntas que quedan sin respuesta, ¿verdad? Entonces, Que yo quedan le un agradezco montón. mucho yo le agradezco mucho esa parte tan, que nos aportó el día de hoy, de verdad. Muchas Carol, gracias a usted, profe. por acá tenemos otra pregunta. Liz Brennan nos dice, Carol, ¿tiene la posibilidad de realizar un estudio de la estructura de bosque, al menos un muestreo para determinar esas preferencias de los congos por sus preferencias alimenticias? Bueno, cabe resaltar que tenemos a Luz Loría de la Fundación. Ella trabaja principalmente con eso. Entonces, ella fue una de las que me dijo, claro, lo que pasa es que los árboles que tú estás viendo que están creciendo aquí, no me los puedes recomendar para tal zona, porque es que allá no me van a crecer. Entonces yo dije, ok, tengo que ver con exactitud qué es lo que hay aquí para luego dar recomendaciones. Entonces, con Luz, sí hemos estado implementando esto y queremos expandirlo a todo el país, donde hemos estado haciendo los estudios para establecer fenología, dominancia, y bueno, ella es la especialista de la fundación en ese tema, así que ella es la que va a estar a cargo de ese proyecto de investigación, obviamente también con botánicos del herbario de la Universidad de Panamá. En este caso tenemos a Orlando Ortiz y a la licenciada Lucila Guillén del herbario. Inés, tiene el micrófono apagado. No, muchísimas gracias por las intervenciones de todos. No sé si alguien más tiene. Nos quedan todavía unos 15 minutos de preguntas, comentarios. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna intervención. Si no, entonces, Inés, yo voy a aprovechar a Carol ahí también, en ese sentido. En otros estudios que hemos realizado, por ejemplo, en el caso de algunos de los grupos que hemos trabajado, el ámbito de acción está demarcado por la especie Ficus. Los puntos extremos de ese ámbito de acción son Ficus. ¿Ustedes han encontrado alguna especie, digamos, porque no voy a decir que eso sea igual para todas las regiones, pero algunas especies que han servido para poder manejar ese ámbito de acción de los grupos? Por lo menos los seguimientos de nosotros son anuales, entonces por eso puedo decir, o más de un año, ¿verdad? En el sentido de poder completar también hasta procesos fenológicos de 14 meses, ¿verdad? Entonces, por ahí no sé si han hecho algo como eso. Bueno, nosotros en la fundación como tal no, pero la doctora Catherine Milton en Isla Barro Colorado sí, y encontró que sus árboles principales eran Ficus insipida y Ficus japonensis. Eso es para la isla. Pero para Los Santos, muy poco encuentro Ficus. Allá creo que como en 2 áreas como tal he visto Ficus. Mayormente allá lo que veo son Ura crepitans, indio desnudo, sigias, ingas. Para Punta Urica
he visto que hay el corotú y Spondia mombia. Ese es como un sitio donde ellos llegan, duermen, se alimentan, duermen y se van. Pero no hemos estudiado como tal la fenología de las especies, ni tampoco hemos estado como siguiendo los grupos, porque ya nosotros tenemos los senderos marcados y cuando encontramos al grupo, entonces tendemos a seguirlo. Por ejemplo, aquí en la zona del canal, en el Parque Nacional Soberanía, hay un grupo que llega a un sitio y se encuentra hasta 5 días en ese mismo sitio, aprovechando esos recursos que hay. Obviamente hay variaciones en los recursos, pero es lo que hay. Entonces, en ese sitio no solo hay ficus, en ese sitio también hay Spondias mombi y hay cecropias. Y ahorita no me acuerdo qué otras especies como tal, pero que sí vemos que sí consumen el ficus, como tiene 3 picos, como lo había dicho, mayormente están consumiendo y aprovechan todas las partes del ficus, porque el ficus fue una de las pocas especies que aprovecharon tanto peciolo, hoja, fruto, todo lo que ofrece el ficus ellos lo consumían. Bien. Y otra pregunta, Carol, con respecto a radiación ultravioleta y los efectos en plantas, ¿han trabajado algo con esto? ¿Alguno de la fundación? No, pero sí tenemos investigadores conocidos que lo están haciendo, pero no sé los resultados. No saben los resultados. No sé los resultados. No, pero yo creo que realmente es sumamente importante por la posibilidad de esas modificaciones de las que usted nos habla de la composición, ¿verdad? Química que tienen las plantas. Entonces, si estamos ante condiciones desfavorables de radiación ultravioleta, pues posiblemente también esto altera mucho, no solo el que una especie puede ser en un momento dado de una gran utilidad y en otro momento pues ya abandonada, ¿verdad? Y que podamos ver cambios significativos en cuanto a el uso de estos recursos, ¿verdad? Con las listas que tenemos, porque como yo creo que pasa cuando encontramos fragmentos relativamente, yo les llamo pobres, ¿verdad? Que son con muy poca diversidad y abundancia de las mismas especies, pues entonces obviamente la salud de estos animales empiezan a decaer, ¿verdad? Entonces, si a eso le aunamos un elemento como este, pues entonces la preocupación sería mayor. Sí, claro. Y es que a veces hablamos de preferencias o tendencias preferenciales por los monos solamente porque estamos viendo lo que consumen, pero no estamos haciendo, por lo menos ustedes tienen estudio de parásitos. Ahora con la fundación hemos estado también implementando eso y a nivel de genética. Entonces, es que son muchas variables lo que podría estar afectando la estabilidad de los monos en el área, pero si solamente nos enfocamos en estudiar una, en este caso, el comportamiento alimentario, pues nos estamos vendando los ojos. Hay que saber con exactitud, por ejemplo, ustedes tienen casos de parásitos con humanos, que son de humanos y están en los monos, acá también tenemos lo mismo, pero no podemos simplemente ir por ahí especulando hasta que no tengamos resultados concretos con respecto a lo que nos estamos preguntando con estas especies que están en un área, por ejemplo, acá muy fragmentada, por ejemplo, en la península de Azuero y en Punta Urica ni se diga. Entonces no podemos hablar de diversidad o de una estabilidad si solamente estudiamos una variable, en este caso el comportamiento alimentario. Ahora hay que implementarle genética, parásitos, lo que ustedes hacen de dar a los monos y ver cómo están a nivel de fisiología. Todo eso se tiene que hacer para hablar de estabilidad o no de grupos de monos aulladores en el país. Muchas gracias y ya no la molesto más. Muchísimas gracias, Carol, por esta ponencia tan importante y tan pues, llena de información. Por acá tenemos otra pregunta, puede ser como la última, tal vez para cerrar. Dice, inclusive hay plantas que consumen para control de parásitos externos e internos, ¿cierto? Bueno, hay reportes, por ejemplo, a nivel de etnobotánica, pues esto también es importante estudiarlo,
cómo las personas, porque así es que se empezó a estudiar a nivel fitoquímico las plantas, cómo las personas utilizaban estas especies y ellos te dicen, lo usamos para fiebre, lo usamos para desparasitante, lo usamos para X o Y cosa, entonces ya entramos a nivel de química y empezamos a estudiar qué compuestos hay ahí que podrían estar cumpliendo esa función. Entonces, lo mismo pasa acá con los monos. El decir que son plantas desparasitarias para los humanos no significa que cumplan la misma función para los monos en este caso. Entonces, hay que estudiar cuál es la función bioactiva, si realmente es o no es efectiva con los parásitos que se le encuentran en tal caso a los monos. Sabemos que normalmente Ficus insípida lo utilizan para desparasitante, pero también como astringente. Por ejemplo, la Bursera cimarigua es efectiva contra el veneno de serpiente. Estas plantas han sido estudiadas a nivel fitoquímico y a nivel medicinal bastante. A nivel de Panamá tenemos información, pero ahora hay que ver con exactitud cuáles son las funciones bioactivas que cumplen en los monos. Pues simplemente estaríamos repitiendo lo que alguien más dijo sin saber ciertamente si esto es o no es. Súper bien, Así que Carol. ahora toca hacer las pruebas con los parásitos, profesor Ronald. Sí, claro que sí, no queda otra. Muy bien, Carol. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por la ponencia y bueno, por tener la disponibilidad para hacer esta ponencia y presentarla. Entonces, estaríamos dando cierre con la ponencia de la licenciada Carol Gutiérrez Pineda, que representa desde Panamá. También, bueno, una de nuestras invitadas especiales. Y por ahí también saludar al doctor Pedro Méndez. Muchísimas gracias por unirse a este simposio. Y también agradecerle a cada uno de ustedes que se lograron conectar. Recordarles que esta y otras ponencias van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible y ahí las pueden consultar y compartir para que las personas tengan acceso a esta información tan importante. Muchísimas gracias y Muchas buenas gracias tardes. a ti.